Buenas noches. Media humanidad da por hecho que habrá un rebrote de coronavirus, atendiendo que después del confinamiento las personas no han seguido recomendaciones básicas como el distanciamiento social y el uso de tapabocas. En Colombia, las autoridades de ciudades importantes como Bogotá y Cali se unen a este clamor y advierten sobre una segunda ola del COVID-19. Un rebrote de coronavirus asfixia a España. Pero en lugar de confinarse, la gente salió a las calles. Por cuenta de las protestas, el gobierno vive una nueva encrucijada: la vida o la economía. Madrid, la capital, restringió la movilidad entre algunos distritos. En otras regiones solo se puede salir de casa para trabajar. Muchos de los barrios que están viéndose afectados por estas medidas son justamente donde requieren más inversiones en materia social de todo tipo. El coronavirus volvió a colarse entre la fiesta sin distanciamiento social y la euforia desatada durante la final de la Champions. Creo que esto ha sido la consecuencia de hacer la desescalada de una forma quizás demasiado rápida, porque no estábamos suficientemente preparados para afrontar lo que venía. París. La ciudad luz dio 2 pasos atrás en el retorno a la normalidad. Centenares de bares y discotecas apagaron las tornamesas de la música y regresaron a la cuarentena. Ese comerciante dice que dentro de un mes más o menos todos los restaurantes estarán quebrados. Al otro lado del mar, Colombia advierte que el coronavirus sigue siendo un arma letal. Desde que acabó el confinamiento, han pasado muchos eventos que podrían disparar las cifras. La reapertura del transporte masivo es uno y las marchas es otro. La posibilidad de un segundo pico en la ciudad de Bogotá es muy alta. Hagamos lo que hagamos, estamos esperando un segundo pico. El Cali pachanguero quiere volver a bailar. Los empresarios exigen la reapertura de la rumba, pero la posibilidad del rebrote está a la vuelta de la esquina. Esto se había anunciado, esperábamos para finales de septiembre ir aumentando paulatinamente la velocidad de transmisión y pues es lo que estamos evidenciando, esperando un posible rebrote o una nueva ola de casos a finales del mes de octubre. Un coronavirus recargado ahondaría la crisis económica y sanitaria. Una vez se aumente el número de casos, esperamos que se vayan aumentando las hospitalizaciones y la ocupación de UCIs. Cualquier cosa puede pasar. En otras noticias, al menos 63 personas de la comunidad LGBTI en Colombia han sido asesinadas en lo ocurrido del año. La denuncia realizada por la Defensoría de los Derechos Humanos refleja la vulnerabilidad de estas minorías en el país. Entre las víctimas se encuentran 17 mujeres transgéneros, 12 hombres gay y 6 lesbianas. Los actos de agresión física y de intimidación psicológica contra ellos se incrementó durante la pandemia. Tenemos el registro, han ocurrido en los departamentos del Caribe colombiano, con 22 casos. Seguido de Antioquia con 14 casos, Valle del Cauca con 8, Eje Cafetero con 6 y 13 en diferentes zonas del país. En la semana que termina, el Gobierno Nacional presentó la red Protegerlos es conmigo, por medio de la cual se busca una agenda común entre la sociedad y las autoridades para prevenir y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En este trabajo, liderado por el ICBF, se plantea una articulación entre la familia, educadores y autoridades para luchar contra esta problemática. Se estima que unos 7.500 menores de edad hacen parte de estas redes, consideradas tan peligrosas como el narcotráfico. Solo el 10% de los niños y niñas son rescatados por las autoridades. Y para ampliar este tema, saludamos a la doctora Lina María Arbeláez, directora del ICBF. Lina, buenas noches. Buenas noches, Eti. ¿Cómo estás? A ti y a todos los televidentes de Red Más Noticias, un cordial saludo. Doctora Arbeláez, ¿cuál es la radiografía de la explotación sexual a menores de edad en Colombia y qué avances ha habido para contrarrestar las redes de prostitución?
Pues como lo he venido diciendo y lo hemos venido reiterando, es totalmente condenable que exista un solo caso de explotación sexual comercial contra niños, niños y adolescentes, porque no solamente se vulnera la integridad individual, sino que dañamos a la totalidad de nuestra sociedad. En lo que va corrido del 2020, el ICBF ha aperturado 185 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este condenable delito, que evidentemente vulnera los derechos humanos y es un delito de lesa humanidad. Decir que también preocupa que de este porcentaje el 51% son niñas, lo que evidencia una inminente violencia de género. ¿Cómo operan estas redes que explotan sexualmente a los menores? Bueno, nosotros hemos venido identificando factores de riesgo. En los factores de riesgo encontramos obviamente la pobreza, la migración, el tema de género. Y para nosotros es condenable, reprochable estas redes que se dedican a la trata de personas, que tienen una conexidad directa con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, constituye el tercer delito más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y el narcotráfico. Evidentemente aquí tenemos que ponerle un freno, cercarlos y como sociedad ser garantes de la protección de la niñez. A esas redes, esas personas que se atreven a ponerle un solo dedo encima a la integridad moral, física y sexual de la niñez y la adolescencia de nuestro país, decirles que los vamos a perseguir, los va a perseguir las entidades, la policía, la fiscalía, y que el ICBF estará ahí para proteger a la niñez porque a ustedes, los niños, ustedes son la piedra angular de nuestra sociedad y no podemos permitir este tipo de actos condenables y reprochables. Cuéntenos, por favor, cuál es el plan de choque para el ICBF para contrarrestar este flagelo. El presidente de la República, la primera dama, desde hace un año exactamente, lanzaron la Gran Alianza contra la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes. Aquí el mensaje ha sido claro y contundente. La piedra angular de nuestra sociedad es la niñez. Ellos no solo representan el presente, sino también el tipo de país que tendremos en el futuro. Por eso, la estrategia que lanzamos ayer de protegerlos es conmigo, es con todos, es con ustedes. Es un llamado a la acción. Un llamado a que todos los ciudadanos entendamos la corresponsabilidad que tenemos en el cuidado y protección de la niñez, la infancia y la adolescencia de nuestro país. Somos corresponsables, familia, sociedad y Estado, en garantizar que ningún criminal pueda ponerle un dedo encima a quienes son, repito, el presente y el futuro de Colombia. Muchas gracias por atendernos, doctora Lina María Arbeláez. Gracias a ustedes y nuevamente un cordial saludo a todos los televidentes. El coronavirus disparó el trabajo de las parteras en todos los rincones de América Latina, incluyendo a Colombia. El miedo a contagiarse de la enfermedad en clínicas y hospitales revitalizó este oficio milenario. Así llega la cigüeña en tiempos del COVID-19. Una dulce espera con temores aumentados por el coronavirus. Sue y Alejandro ya tenían 2 hijos. La tercera llegó en plena pandemia y en medio del confinamiento en Colombia. Este embarazo durante la pandemia tuvo una fase un poco estresante, naturalmente, especialmente para mi esposa, porque tuvo esa fase en que el encierro la afectó mucho en el hecho de que no tenía movilidad. La pareja siempre había querido tener un parto en el hogar. Cuando se enteraron de que Alejandro no podría asistir a la clínica en el momento del nacimiento por medidas de confinamiento en Cali, no dudaron. El parto en casa da más oportunidad que uno pueda sentirse menos solo y más en compañía de seres que uno ama. Acudieron a la doctora Paola Méndez, que trabaja como partera desde hace una década y tiene un área especial en su casa para las madres que por una u otra razón no pueden tener el parto en su propia casa. El día del nacimiento, Sue y Alejandro llegaron a la casa de la partera alrededor de las 9 de la noche. El proceso de parto comenzó en la madrugada, con ejercicios de yoga y terapia dentro de una piscina inflable.
Con su esposo a su lado, Su dio a luz a Saraya a las 6:03 de la mañana. La pequeña pesó 3 kilos 650 gramos y midió 50 centímetros. Antes de la pandemia, Méndez y su equipo realizaban aproximadamente 2 partos por mes, pero la cifra aumentó fuertemente durante la pandemia. Digamos, el coronavirus ha hecho que las mujeres estén más confiadas en tener como la opción de partos en casa. La pareja se quedó en la casa de la médica partera durante 24 horas para monitorear su salud antes de volver a casa con la pequeña Saraya.